palabra de Dios es como un alimento. Y por eso, Mateo 4:4, Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También la palabra de Dios es la que nos conduce y es la que nos lleva a la vida eterna. Por eso Juan 5:39 va a decir, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es magistral también caer en la cuenta que la palabra de Dios es la gran maestra, la gran instructora, y es también como la gran consejera para avanzar por este mundo. Por ello, 2 Timoteo 3:16 nos va a decir, escudriñad las escrituras. Y a renglón seguido agrega, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para instruir, para santificar, para hacer bueno al hombre y darle la vida eterna. Ahora hay que caer en la cuenta que la palabra de Dios también es la que nos dinamiza. La palabra de Dios dentro de nosotros es como una semilla que se siembra y va naciendo hasta dar fruto. Justamente de esto nos habla el Evangelio de este día. Me refiero a Marcos 4:26 al 34. Escuchemos, por favor. En aquel tiempo decía Jesús a las turbas, el reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana, la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Dijo también, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra, es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Con muchas parábolas parecidas les proponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Efectivamente, la palabra de Dios es como esa semilla que Jesús ha sembrado en nosotros. Y curiosamente, sin que se sepa cómo, la semilla va naciendo, a renglón seguido los tallos, luego el fruto, y luego, cuando el fruto está maduro, se corta. Pero todavía la palabra de Dios es comparada al grano de mostaza, que es la semilla más insignificante, más chiquita, pero que cuando germina, cuando crece en nosotros, el árbol es tan grande que pueden venir los pájaros a anidar bajo su sombra. Es decir, nos hacemos más fraternos, nos hacemos más humanos. Yo quiero invitarte a hacer nomás dos breves reflexiones. La primera es que
se da más importancia muchas veces a la religión que al evangelio. Se le da más importancia a los ritos, a las ceremonias, a lo que acontece en el templo, que al evangelio. Y a veces pensamos que el evangelio es parte de todo ese ceremonial. No, señor. Primero el evangelio. Y del evangelio depende todo. Y nunca olvidemos que la religión es a lo que Jesús se opuso. No en vano Jesús confrontó con los sumos sacerdotes, confrontó con los escribas maestros de la ley, y no en vano Jesús fue al templo y agarró un látigo y lo sacó a todos y les dijo: destruyan este templo, yo lo construiré en 3 días. O sea que la palabra de Jesús se opuso tajantemente a la religión. Y una oposición tan terrible que los más religiosos de aquel tiempo son los que mataron a Jesús. Entonces, tenemos que dar más relevancia y tenemos que dar el lugar a esa semilla de la palabra del Señor que germine en nosotros y no poner los ceremoniales, la religión, por encima del evangelio. Y es que además no se podría, porque en este mundo tenemos tanta religión y tantas religiones para agarrarnos a bibliazos, para descalificarnos, para pelear, para discutir, para ultrajarnos. Siempre les he dicho que es una pena que gente lectora de la Biblia esté infundiendo odio, rencor a la gente, cuando dicen que la Iglesia Católica es la ramera, la prostituta, la gran Babilonia, que son impíos, que son idólatras, que van para el infierno. Eso no es evangelio. Eso es fanatismo religioso. Y eso no nos ayuda. Y eso no nos lleva a ninguna parte. Pero también a veces los católicos decimos que los protestantes son ignorantes, que son brutos, que no se avivan. ¿En qué nos ayuda esa confrontación? Eso es un fanatismo religioso, ¿sí?, que no nos lleva a ninguna parte. Y a veces lo que defendemos son intereses personales, no el evangelio de Jesucristo. Segunda reflexión es tomar en serio el evangelio, tomar en serio la palabra de Dios y que de verdad sea como esa semilla que da fruto. Y uno de los frutos magistrales que el Señor quiere, que el Señor necesita, es justamente el aspecto humano. Ser más fraternos, ser más hermanos los unos de los otros. Te pongo unos 3 ejemplos para caer en la cuenta de cómo se puede fracasar siendo religiosos hasta para vender. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, nos presenta la historia del joven rico, que se acerca a Jesús con una gran pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y aquel muchacho le dice: desde hace tiempo los guardo. Jesús le dice: una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel hombre pierde la salvación. Se fue muy triste porque era muy rico, pero también rico en egoísmo, en egocentrismo, y no quiso compartir. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Lucas capítulo 16. Nos cuenta la historia del rico Epulón y Lázaro. El rico que se vestía de púrpura y banqueteaba todos los días, encantadísimo de la vida, mientras en la puerta de su casa, en su misma casa, básicamente, en la puerta de su casa,
yacía un pobre mendigo, Lázaro. Ambos murieron. Y dice el Evangelio de que el rico fue a un lugar de tormento. Lázaro fue al seno de Abraham. Y el rico decía: Señor, manda a Lázaro que se moje la punta del dedo y me moje la lengua, porque no aguanto este lugar de tormento. Y se le dijo: imposible, imposible. Entonces manda a Lázaro que vaya donde mis hermanos para que no vengan a este lugar de angustia, de desesperación. ¿Por qué se perdió el joven rico? Sencillo: incapaz de compartir, incapaz de ser humano, de ser fraterno y de tender la mano a el pobre que estaba a su lado. Ahora lo contrario. Lucas capítulo 19 nos presenta a Zaqueo. Y cuando Zaqueo dijo: daré la mitad de mis bienes, y si a alguien le he robado, le restituiré 4 veces más, Jesús dijo: yes, ya la hicimos, chaparrito. Hoy sí te salvaste. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a tu casa. Yo admiro y quisiera felicitar a tanta gente que comparte su tiempo, que comparte sus dones, que comparte sus carismas en una parroquia, en una comunidad. ¡Qué maravilloso! Y esta gente a veces no es ni consciente del bien que está haciendo, pero es algo extraordinario. Lo mismo ocurre con Mateo 25:31. Jesús va a decir: vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve desnudo y me vistieron, en la cárcel y me fueron a ver. Hermanos y hermanas, cumplir el Evangelio y hacer que esta palabra germine en nosotros no es ser más religioso. Hacer que esta palabra germine es ser más evangélicos, es tomar el Evangelio en serio, es dar su lugar a la palabra del Señor, que es capaz de ir creciendo en nosotros sin que nos demos cuenta cómo, hasta llegar a dar estos frutos. Frutos, primero, de amor, de ser más humanos, de ser más fraternos. Que el Señor les bendiga abundantemente, hoy y siempre.